Buenos días familia. Es un gran privilegio estar nuevamente aquí con ustedes, queriendo compartir una porción de la palabra. Hoy le damos gracias a Dios por este nuevo día, por permitirnos el abrir los ojos y ver un maravilloso día, respirar aire de vida. Gracias Padre te damos, Señor. Gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de hablar de tu palabra, Señor. Es un privilegio, Señor, el que tú hayas puesto tus ojos preciosos en cada uno de nosotros y seamos escogidos. De lo vil y de lo menospreciado, Señor, tú nos escogiste, Señor, para ser, Señor, parte de tu reino, de los electos, Dios. Gracias te damos, Padre. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo hoy traiga revelación a nuestra vida, que traiga palabra, que construya palabra, que edifique a nuestra vida. Hoy te pedimos, mi Dios, que ese Espíritu Santo hoy nos hable, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra alma, Señor. Esa alma que tiene que sujetarse al Espíritu, Señor. Porque para eso fue diseñado el Espíritu, para que Él sea líder y pueda someter al alma y al cuerpo. Hoy te pedimos, mi Dios, que sea tu palabra la que nos ministre en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a estar en el libro de Hechos. Es una historia que muchos le hemos escuchado, pero a mí en lo especial siempre me impactó mucho cuando leí. Es en Hechos 5, del 1 al 7, hasta el 11. Vamos a irlo desglosando y habla referente a Ananías y Zafira, un matrimonio, ¿verdad? Que es, tuvo una espantosa muerte. Pero pues muchos nos preguntaremos, ¿por qué? ¿Por qué así? Ellos de alguna manera cuentan la historia que Ananías y Zafira murieron espantosamente desconcertados a mucha gente. Esa pareja de esposos que vendieron una propiedad, era algo propio de ellos, que dieron públicamente en recaudas cuando se recaudó para las necesidades de la iglesia, para las necesidades de las personas. Ellos decidieron donar esa propiedad. Nadie los obligó. Sin embargo, lo que hicieron fue en secreto. Ellos del dinero que recibieron cuando vendieron esa propiedad, mintieron que no les habían dado lo que estaban donando al templo, ¿verdad? A la iglesia. Pero Pedro se dio cuenta que lo estaban engañando y confrontó a cada uno de ellos, a la pareja, por separado, escuchando la acusación que había contra ellos. Pero aún así, teniendo esa oportunidad de defenderse, siguieron en lo mismo. A mí lo que más me sorprende es que una pareja se haya unido en la misma mentira. Vemos que casi todas las parejas no pensamos igual ni tenemos el mismo criterio, ¿verdad? Tanto sea ella que piensa de una manera y él de otra. Pero aquí los dos se unieron en una misma mentira, en mentir de lo que habían ganado o de lo que habían vendido de la propiedad. Y vamos a la palabra cuando en Hechos 5:1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la que puso a los pies del apóstol. Aquí vemos que cuando ellos vendieron y lo trajeron a los apóstoles, a sus pies, no era la ofrenda, no era la donación para los apóstoles, sino era algo, un compromiso que habían hecho con Dios delante de la iglesia. ¿Sí?
Ese es el gran problema. Hoy en día podemos ver, estaba yo platicando apenas con mi hija, que antes mi papá, yo viví parte de esas situaciones con mi papá, que antes la palabra era la que contaba demasiado. Una persona se medía por cumplir su palabra. No nada más era una persona que decía, yo me comprometo a hacer esto, sino no tenía que hacer un escrito, sino era su palabra la que valía. Era su palabra la que sostenía ese compromiso delante de la persona, ¿verdad? Y yo veía a mi papá que hacía grandes negocios, pues de mucho dinero, y no tenían que hacer un escrito, un compromiso por escrito, sino simplemente mi papá tenía mucho eso de que decía, mi palabra vale. Y sí, era muy cierto, yo lo pude ver, yo lo viví, que mi papá hablaba mucho del compromiso de su palabra. Y aparte de eso, el tiempo, el llegar a tiempo a un lugar, también hablaba de la persona honorable, del ser puntual en una cita. Eso hablaba de la caballerosidad de la persona, eso lo distinguía como un caballero. La puntualidad en una cita, su palabra, el cumplimiento de ese compromiso. Y entonces vemos que en el Antiguo y también en la Biblia también lo había. Sobre todo aquí, como iglesia, el compromiso no es delante de los pastores, el compromiso es delante de Dios, con Dios. Pero podemos ver que aquí Ananías, él podía haber desistido porque pues era su propiedad, él, si quería la daba y si no también, pero ya se había comprometido. A Dios no le importaba el que él entregara el dinero. A Dios lo que le importaba era su compromiso, lo que había salido de su boca. Y vamos a ver qué dice aquí en el versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeras el precio de la heredad? Ahí podemos ver, o sea, no estaba mintiendo a Pedro, sino al Espíritu Santo. Tal vez cuando él hizo ese compromiso, no hizo ese compromiso de corazón, y eso trajo a él el arrepentirse. Y muchas veces así llega a pasar dentro de la iglesia. A ver, hay muchos Ananías en la iglesia que se comprometen, ¿verdad? Se comprometen a dar ciertas donaciones cuando se levantan promesas o primicias conforme a la necesidad de la iglesia. Y se comprometen. No sé si por ser visto levanta la mano, dicen yo me comprometo con tanto, y cuando pasa el tiempo se les olvida de su compromiso que han tenido con la iglesia. Y estaba yo viendo que realmente sí, dentro del cuerpo de Cristo puede haber muchos Ananías y Zafira, ¿verdad? Que se comprometen y a fin de tiempo no llegan a cumplir su promesa, ese compromiso que han hecho con Dios. Y podemos también ver que el comprometernos es algo que vamos aprendiendo en el diario vivir. Esos son los cambios que tiene que haber en nosotros. Pero cuando no hay esos cambios dentro de nosotros, nos es fácil, pues, el comprometernos, el poder asistir con puntualidad a compromisos que se han levantado en la iglesia, como el llegar temprano a congregarnos. Si queremos nos congregamos, si queremos nosotros leemos la Biblia, si queremos oramos. Esos son compromisos que hemos hecho con Dios como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes.
¿Qué tan importante es el comprometerte? El comprometernos con Dios trae bendición y adoración a Dios. Le damos gloria a Él, pero a veces llegamos haciendo todo lo contrario. Evadimos, perdemos el temor a Dios, nos negamos a hacer las cosas que nos hemos comprometido. Aquí estamos leyendo en este libro de Hechos. Dice que en Hechos 4, nos regresamos a Hechos 4:34, habían hecho esa recolecta. Dice, así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿A dónde lo llevaban? A la iglesia, al templo, ¿verdad? Por eso no había necesidades, pero aún ahí tenían, no había necesidades porque todos de alguna manera contribuían, compartían lo que tenían. Y hablan de heredades, de casas, las vendían y las llevaban. Era un compromiso, nadie los obligaba, salía de su corazón. Por eso ahorita lo que leímos en el versículo 3, le preguntan, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses? Y así llega a pasar dentro de la iglesia hasta el día de hoy. Hay muchos Ananías dentro de la iglesia que llegan buscando siempre que nada más ore uno por ellos para que tengan un buen trabajo, para que tengan una buena salud. Esperan siempre milagros de parte de Dios, ¿verdad? Muchos oran para que tengan un buen trabajo, ganen un buen salario. Pero ¿qué creen? Cuando llegan a ganar ese buen salario, al ver la cantidad de dinero que están ganando, es la misma cantidad que tienen que diezmar. Entonces, nuevamente vemos acá, el diablo de alguna manera entra a su corazón y roba ese buen propósito, ese compromiso que han hecho. Y ya no llegan a cumplir ese compromiso. Muchas veces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en cuando nosotros nos comprometemos delante de Dios en hacer algo. Recordemos que nuestro compromiso no es con el pastor, no es para el pastor, la iglesia no es del pastor, sino es con Dios nuestro compromiso. El que nosotros nos comprometamos con Dios para hacer algo, tenemos la capacidad de hacerlo, pero ¿qué tanto tenemos el querer hacerlo? Tengamos mucho cuidado dentro de lo que nosotros nos comprometemos a hacer dentro de la iglesia. Hay muchas personas que llegan a sanar, ven su sanidad y pasa como los 10 leprosos, ¿verdad? Nunca llegan a dar las gracias a Dios y se apartan de Dios. ¿Ustedes creen que esos 10 leprosos, los que ya no regresaron, no tal vez, no habla la palabra, pero tal vez les haya regresado la enfermedad? ¿Se imaginan? Enfermos y sin Cristo, sin trabajos y sin Cristo, pero ¿qué tal cuando vemos el milagro de Dios reflejado en nuestras vidas y ya no lo queremos, no queremos concluir con el compromiso que hemos hecho con Dios? Lo mismo pasó con Ananías y con Zafira. Ellos pudieron ver la heredad, tal vez vieron demasiado dinero, ¿verdad? Y se retractaron de darlo todo al templo. Dice en el 4, reteniéndonos, no se quedaba, o sea, cuando la heredad todavía estaba en sus manos, aún así ya comprometiéndola, ya no era de ellos, ya no pertenecía, ya era para la iglesia y ya era de Dios. Por eso fue ese problema. Cuando ellos no cumplieron ese compromiso, y lo más tremendo, que la esposa tuvo la oportunidad de salvar su vida,
y aún así ella también cayó en la mentira, arrastrada con su esposo. Los dos cayeron muertos, fulminados. Ananías y Zafira se comprometieron, pero tal vez algo, algo en su corazón no había sido completamente real delante de Dios. Y nosotros a veces nos comprometemos por ser vistos, porque el pastor nos vea, porque seamos parte de los que se están comprometiendo, pero no está en nuestro corazón realmente el hacerlo. Y cuando realmente se efectúa el trabajo hacia la obra de Dios, ahí vemos realmente si nuestro corazón estaba dispuesto a comprometerse con la obra de Dios o con lo que habíamos dicho. Algo que es muy importante, aquí vemos en el versículo 5:2, dice: al oír Ananías estas palabras cayeron y expiraron, y vino un gran temor a todos los que oyeron. ¿Para qué esperar eso, hermanos? Que veamos algo desastroso que le pase a alguna persona que se comprometió, que prometió y no lo cumplió. Dice en el versículo 4 que no le hemos mentido al hombre, sino a Dios. Entonces, el compromiso, ahí vemos nuevamente, ¿verdad? Que no lo hacemos con el pastor, no lo hacemos con la iglesia, sino es con Dios. Entonces, las consecuencias no vienen de parte del pastor, ni las disciplinas vienen de parte del pastor, sino vienen de parte de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tú siempre nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Padre, enséñanos, Señor. Danos, Señor, esa capacidad para poder cumplir, Señor, cualquier compromiso, cualquier promesa que hemos hecho delante de ti, Señor. Dice tu palabra que nuestro sí sea un sí, que nuestro no sea un no, Señor. Que cuando nosotros nos comprometamos y salga de nuestra boca, Señor, delante de ti, Señor, podamos cumplir, Señor, esos compromisos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a mantener, Señor, nuestra vida espiritual en orden. Padre, porque muchos pensamos, Señor, que no morimos así como Ananías y Zafira murieron físicamente, pero a veces nuestra vida espiritual, Señor, está decadente, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra vida espiritual, Señor, que podamos ser realmente hijos tuyos, pueblo tuyo, Señor, que te demos honra y gloria, Padre, con nuestros hechos, con nuestras actitudes, Padre, que podamos, Señor, cumplir contigo, Señor, que no nos afanemos, Señor, en cumplir con el trabajo, en cumplir con las amistades, en cumplir con el mundo, Dios, sino que cumplamos contigo, Dios, todo lo que trae bendición, todo lo que es eterno, Señor, porque lo secular, eso se acaba, Señor, que busquemos lo eterno, Señor, para que un día estemos contigo, gozando de tu presencia, Señor, y que podamos llevar, Señor, algo en nuestras manos, Señor, que puedas tú decir, buen siervo. Padre, hoy te pedimos, mi Dios, que tú traigas revelación, Señor, a nuestras vidas. Si nos hemos comprometido en la iglesia con el pastor en algo, Señor, que hoy podamos cumplirlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a poder restituir a veces el daño que hemos hecho y lo que no hemos podido cumplir. Te lo pido, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.